¿Habrá cambios radicales en el mundo como consecuencia de los nuevos campos de investigación? La clonación, la manipulación genética y el cultivo de órganos ocupan hoy a los investigadores en los laboratorios a puerta cerrada. Son verdaderos virtuosos en el arte de manipular genéticamente las células de animales y plantas. Ahora quieren aplicar con mayor intensidad ese mismo arte al Homo sapiens. Parece que en este caso no hay nada mejor que los embriones humanos. Las manipulaciones genéticas, cuando comienza la vida, auguran la creación de individuos perfectos. Si se cumple esa profecía, ¿será de ellos el futuro? El tiempo corre en contra de los enfermos y los discapacitados, pese a todas las promesas de curación. Van desapareciendo principios y normas de la ética. Un ejemplo es la llamada medicina reproductiva. Los diseñadores de bebés cumplen hoy casi todos los deseos. Infertilidad no es problema. Disponemos de óvulos, esperma fecundante y madres de alquiler. Nuestra especialidad a precios asequibles, embriones de confección. No son de su propia carne y hueso, pero llevan garantía genética. ¿Desea un hijo o una hija? Nadie le facilita mejor esa opción. Fuera de Alemania, los expertos en medicina reproductiva trasplantan, a petición de los padres, embriones con garantía genética, o sea, embriones que han pasado con éxito las pruebas de hasta 5.000 incapacidades. Embriones y fetos provenientes de abortos se destinan a un depósito de piezas de recambio para fines terapéuticos. Ya se ha iniciado incluso el tráfico internacional de tejidos embrionales y fetales. La clonación prohibida en Alemania ha dejado de ser un tabú. Investigadores británicos exigen que se permita clonar embriones humanos para utilizarlos como componentes de órganos de sustitución. Se pretende incluso acabar con la prohibición de la terapia de vía germinal, es decir, la intervención en la masa hereditaria. ¿Por qué no permitir la manipulación del genotipo prenatal sustituyendo genes malos por genes buenos? Parece lógico, es cierto, pero ¿quién decide lo que es bueno y lo que es malo? Otoño de 1998. Concluye la búsqueda de células madre de embriones humanos. Estas células son pluripotenciales, es decir, que se pueden cultivar para obtener toda clase de tipos de tejido humano. Se espera en el futuro que con ayuda de esas células madre sea posible desarrollar órganos humanos. Tales perspectivas parecen respetables, pero atentan contra la dignidad humana. No en vano, en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano se exige el respeto al carácter único de cada uno y a su diversidad. La oveja Dolly, el primer mamífero clonado, generó nuevas ambiciones y de nuevo fueron investigadores británicos quienes, poco tiempo después, crearon animales que carecían de determinados órganos y extremidades, renacuajos normales, pero sin cabeza, ranas manipuladas genéticamente que no tienen cuerpo ni cola. Los investigadores de la Universidad de Bath presentaron sus creaciones de laboratorio a la opinión pública mundial y manifestaron que su capacidad técnica podría aplicarse también a los seres humanos. Si el método funciona en los batracios, funcionará también en los peces, en las aves y en los mamíferos. El mismo mecanismo será aplicable también a seres humanos. El sueño de los investigadores es poder cultivar determinados órganos humanos, tomar, por ejemplo, una célula de un enfermo del riñón y trasplantar su núcleo a un óvulo enucleado, o sea, sin núcleo. Es lo que se denomina clonación. Tras la manipulación genética, crecerían células renales que servirían entonces para hacer trasplantes. La manipulación genética en los humanos es, sin duda alguna, mucho más difícil que en los batracios, pero el sueño de cultivar órganos por encargo dejó de ser irrealizable al generar batracios descabezados. El uso de embriones humanos es parte de una revolución biotecnológica que comenzó hace ya tiempo. Desde hace algunos años se intenta combatir enfermedades como el síndrome de Parkinson o la diabetes mediante el trasplante de tejidos embrionales o fetales. Por eso, los embriones abortados son hoy una materia prima muy solicitada.
Los economistas pronostican que el comercio con embriones puede alcanzar en el año 2001 un volumen de $1.000 millones. Por varias razones. El embrión es seguramente el objeto de investigación preferido en el mundo, sobre todo porque es portador de toda la información genética del futuro adulto. Se trata, en cierto modo, de un ser humano en miniatura con todas sus características, que pueden ser investigadas también. El embrión tiene un tamaño diminuto y puede producirse a discreción en cantidad casi ilimitada. El costo de mantenimiento es más bajo que el de muchos animales de ensayo. Se puede transportar fácilmente y es del todo inerme. Inerme también desde el punto de vista jurídico. La ley alemana de protección de embriones del año 1990 es una de las más rigurosas del mundo. Penaliza, por ejemplo, la producción específica de embriones para extraer tejidos y la investigación de embriones con fines comerciales. No obstante, la citada ley tiene sus límites. ¿Qué se permite hacer en Alemania con un embrión? A partir del 15º día se puede hacer cualquier experimento exceptuando lo prohibido en el artículo 218 del Código Penal. Esto se refiere a la interrupción del embarazo, pero existe un vacío legal. Así es. No hay provisiones concretas, solamente lo que regula este artículo 218 de nuestro Código Penal. ¿Qué investigaciones se pueden hacer entonces con un embrión en el seno de la madre? Se puede hacer lo que se quiera dentro y fuera del seno de la madre. Es posible mantener el embrión vivo artificialmente. También fuera del organismo, se experimenta, se investiga, todo lo que se quiera. Estos embriones han sido degradados ahora a la categoría de un depósito de materias primas, a fin de que las mujeres sean también suministradoras para la medicina, haciendo de ellas una especie de plantación corporal. Ninguna ley prohíbe que las mujeres queden embarazadas por motivos sociales o comerciales. La demanda de embriones abortados es hoy bastante alta. También existe el interés de hacer trasplantes a enfermos de Huntington y de baile de San Vito, e incluso a personas con Alzheimer. Asimismo, hay intentos de trasplantar páncreas fetales a gente con diabetes juvenil y proyectos de investigación sobre trasplantes de células hepáticas fetales a personas con trastornos de metabolismo. En otros proyectos se investigan hasta células germinales fetales, es decir, óvulos y células precursoras de esperma con el fin de utilizarlas en la medicina reproductiva. Para realizar todos estos proyectos de investigación se necesitan embriones abortados. Los críticos se preguntan con razón cómo se podría impedir que los embarazos se utilicen como simples procesos productivos. ¿Qué se puede hacer para evitar que embriones humanos queden reducidos a la función de materias primas para fines terapéuticos? Tales cuestiones se las plantea también con temor la Comisión Central de Ética del Colegio Federal Alemán de Médicos. En un dictamen de 1998 sobre el trasplante de neuronas embrionales al cerebro de enfermos de Parkinson, la Comisión rechaza claramente la aplicación de ese método en los seres humanos, porque no se puede juzgar la efectividad terapéutica del mismo. Al mismo tiempo, la obtención de tejido fetal proveniente de abortos se califica de problemática desde el punto de vista ético, lo que rige también para las repercusiones sobre la imagen de la mujer en la sociedad. Este dictamen de la Comisión Central de Ética del Colegio de Médicos fue un duro golpe para los científicos alemanes. Los pacientes, para poder recibir trasplantes, tenían que seguir viajando, por ejemplo, a Suecia. O también a Estados Unidos, a Denver. Robert Brizzi, neocirujano de la Universidad de Colorado, apunta las coordenadas y marca exactamente el lugar del cerebro donde tiene que implantar el tejido embrional. Es el 29 de octubre de 1998. El doctor Brizzi se dispone a operar a una paciente y le pregunta si desea alguna información al respecto. Lynn Rowling padece de Parkinson desde hace 18 años.
Su estado de salud es muy precario y no puede vivir sin la ayuda facultativa. El neurocirujano quiere saber cuándo se le informó exactamente de que iba a ser operada. Ayer al mediodía recibí una llamada telefónica y me comunicaron finalmente que podía venir a la clínica. Lyon Rowling vino inmediatamente a Denver, donde se le implantarán células de un embrión. Para la operación, el embrión debe ser preparado de forma distinta a como se hace aquí. Para extraer tejido del cerebro medio o mesencéfalo de un embrión, hay que introducirlo inmediatamente después del aborto en una especie de caldo de cultivo, a fin de mantener vivas las células. Las muertas no sirven para el trasplante. En Denver se trasplanta tejido cerebral de 4 embriones abortados de entre 7 y 8 semanas de edad. ¿Tiene problemas con esta terapia? No se lo he dicho a casi nadie, porque sé que este método terapéutico es muy controvertido. ¿Y cuál es su opinión al respecto? Aunque no se quiera aceptar, se seguirá abortando. En tales casos, y si por ejemplo podemos beneficiarnos del tejido, entonces diremos que hay algo de positivo. Como organización de ayuda a los pacientes, no condenamos la actitud de un enfermo que va donde sea para que lo operen. Es comprensible que según se desarrolle la enfermedad, el afectado opte por cualquier posibilidad que se le presente. Como organización tenemos una postura oficial que yo represento en las conversaciones sobre el tema, en el sentido de que los trasplantes, especialmente en el caso de tejidos fetales humanos, es un callejón sin salida que deberíamos abandonar pronto. El aborto como intervención necesaria para hacer un trasplante es lo que motiva las objeciones éticas de Wolfgang Goetz, farmacéutico y afectado también por el síndrome de Parkinson. En algunos países se trasplantan por cada operación células mesencefálicas de hasta 12 embriones, todos ellos abortados en el mismo día. Los preparativos logísticos son inmensos. En algunos lugares se intenta aumentar el tejido fetal útil modificando los métodos del aborto. Se introduce una cánula más grande y se reduce la presión al succionar el tejido. Es un método sin el cuidado que merece la mujer a cambio de tratar el feto lo mejor posible. Así, ella está expuesta a mayores complicaciones y daños para la salud. ¿Usted padece Parkinson? ¿Aceptaría un trasplante de esas características? No. Vamos a Denver para informarnos de cómo se obtiene aquí tejido embrional humano. Las leyes de Estados Unidos prohíben expresamente la aplicación de métodos abortivos especiales para mejorar el valor científico del tejido. Por eso, todo el material que hemos utilizado para trasplantes provienen de operaciones rutinarias. Por eso solamente se obtiene tejido adecuado entre el 10 y el 20% de los casos de aborto de mujeres que tienen la edad apropiada para suministrarlo. Para este trasplante fue necesario utilizar un mínimo de 25 embriones. La señora Lyon Rowling va a ser operada por segunda vez. La primera operación fue simulada, un ensayo doble ciego para saber si esta terapia es eficaz o no. ¿Cómo reaccionó al enterarse de que la primera vez no le implantaron tejido fetal, sino que únicamente fue un ensayo simulado? Debo confesar que no lo advertí. Incluso me enteré de ello cuando el equipo médico me lo comunicó. Puedo decir que la sensación experimentada fue la de creer que la enfermedad se había detenido. Debo confesar que también sentí como si de repente me hubieran dado, por decirlo así vagamente, la dosis exacta de medicamentos.
El ensayo doble ciego me pareció una buena idea porque precisamente cuando se trata de trasplantes, cada grupo dice nuestro método es bueno, el suyo no. En cambio, el ensayo doble ciego les muestra a todos que los trasplantes hechos con una determinada técnica son realmente buenos. Por eso apoyamos este plan. También los pacientes que se pusieron a disposición del ensayo sabían que las posibilidades estaban en relación de 50-50 y simplemente se le harían unos agujeros en la cabeza. Y nosotros sabíamos que la operación simulada solo tenía un riesgo mínimo y que el paciente no sufriría daño alguno. Eso es una lesión corporal sin sentido alguno. Incluso dando el consentimiento, se trata de una mutilación no permitida, también sin necesidad de que exista una indicación para ello. Tampoco es justificable desde el punto de vista médico y ético. En Alemania posiblemente ninguna comisión de ética permitiría algo así. En Denver todo está preparado para la operación. El taladro avanza milímetro a milímetro por el cráneo de Liane Rowling, que está despierta. Mientras Robert Brizzi perfora el cráneo, llegan del laboratorio las células que producirán dopamina. Pero, ¿se puede garantizar que solo se trasplantarán estas células? Si el embrión es muy pequeño, entonces es natural que la mayor parte del cuerpo no esté desarrollada aún. Por eso existe el riesgo de que sea extraída, por ejemplo, una parte de tejido que está programada para producir hueso o cartílago y sea implantada erróneamente en el cerebro de un paciente. Por eso, es muy importante que la disección del tejido fetal la realicen expertos cualificados. De lo contrario, podría crecer en el cerebro algo completamente inapropiado. Además, en los cultivos de tejido fetal podemos medir la producción de dopamina y comprobar si esta parte del tejido la produce realmente y si no está contaminada, al menos con la mayor probabilidad. Estos filamentos son las células embrionales de dopamina. La dopamina es una sustancia que en el parkinsonismo no se produce en suficiente cantidad. Cambiamos de escenario por unos momentos. Aquí en Boston se dio un caso de características muy especiales. Sucedió en el año 1991, cuando un cadáver llegó al hospital Brigham para hacerle la autopsia. El muerto, de 52 años, había estado enfermo de Parkinson. Como en Estados Unidos todavía era muy controvertido el método de trasplante de tejido embrional, el enfermo y el neurocirujano viajaron a China en 1989. Allá se le implantó tejido de un embrión y células de un feto. La patóloga Rebecca Folkert hizo la autopsia y puede saber de qué murió el enfermo. Creo que el paciente murió a causa de una parálisis del centro de la respiración en el tronco encefálico. En mi opinión, fue por efecto del tejido trasplantado al presionar sobre el tronco. El material celular se extendió por todas partes en el cerebro. El tejido trasplantado con fines curativos fue el que ocasionó la muerte, pues los chinos no trabajaron con el esmero requerido e involucraron, además, a otras células que no producen la dopamina. Aquí vemos en el cerebro una cámara con una cavidad normal. Pero a este otro lado, la cavidad está cubierta por tejido extraño con partículas de cartílago, pelo, piel y hueso. De nuevo en Denver. Aquí los doctores Kurt Fried y Robert Brizzi han realizado esta operación varias veces. Robert Brizzi perfora a través de la frente. Otros cirujanos lo hacen por la parte superior del cráneo. No hay normas fijas. Cada equipo trabaja a su manera y también emplea células de muchos embriones diferentes. Por eso, en otro ensayo doble ciego, se quiere averiguar qué cantidad de material celular y de cuántos embriones tiene el mejor efecto. ¿De 4 o solo de 1? A la pregunta de si este método de trasplante se impondrá en el futuro, el Dr. Brizzi declara que hay demasiados obstáculos. No habrá nunca bastante tejido fetal para tratar con él a todos los enfermos de Parkinson. Esta es solo una fase de una serie de ensayos. De momento es el mejor tejido del que disponemos, pero en un futuro próximo podremos trabajar con material celular producido por vía biotecnológica. Si pronto se dispondrá de células cultivadas, ¿por qué se financian ensayos tan costosos?
¿Acaso con el único fin de ayudar a los pacientes? Si en Alemania estuvieran permitidos los trasplantes, ¿habría suficiente material embrional? Si se quisiera implantar tejido embrional a los 16.000 nuevos enfermos de Parkinson cada año, se necesitarían 8 veces más abortos de los que se realizan actualmente en la fase adecuada para la extracción. Parece lógico que entonces habría que buscar otros lugares para poder satisfacer esa demanda. Es posible imaginarse una especie de turismo de trasplantes. Se viajaría a los países donde se realizan más abortos, por ejemplo, China o Rusia. En parte, bueno, ya existe. Claro que también podría haber mujeres que desearan quedar embarazadas con el fin de producir este tejido, sea por amor al prójimo, para atender a parientes y amigos, o tal vez por dinero. En Denver se está inyectando a Lian Ruling las células mesencefálicas del último embrión. Pero, ¿qué sucederá luego? Las experiencias con otros pacientes aquí en Denver revelan que de momento no mejoran. Después de 6 meses, la mayoría empeora. Solo a los 15 meses los pacientes empiezan a sentirse mejor. El doctor Kurt Fried controla las funciones corporales de la paciente y también la penetración exacta de la aguja en el cerebro. Después de más de 2 horas, Lian Ruling ha superado por segunda vez la intervención quirúrgica. Todavía es demasiado temprano para esperanzarse. Aún no se conocen todos los resultados de este tipo de ensayo doble ciego, pero a juzgar por lo publicado hasta ahora, no hay motivos para ser demasiado optimista. Estudiando exactamente los datos que se publican en Estados Unidos, Latinoamérica y China, deducimos que lo decisivo es que los pacientes deben seguir tomando los medicamentos y que por lo general, después del medio año, 1 año o año y medio, los enfermos se sienten tan mal como antes de la operación. Por eso somos de la opinión de que si se compara el riesgo de la operación con el posible éxito, predomina claramente el riesgo. ¿Se trata solo de hacer experimentos con seres humanos? Lo cierto es que la terapia no elimina las causas de la enfermedad. Se desconoce si cambiará la personalidad del paciente debido al tejido celular implantado y si podrán cumplirse las esperanzas en la eficacia del método. El uso de la materia prima embrional es muy controvertido, tal y como lo constató la Comisión de Ética de Alemania. En enero de 1999, Jan Wilmut, padre de la oveja clónica Dolly, anuncia que próximamente comenzará a clonar embriones humanos con fines terapéuticos. Su método, extraer de un embrión células madre para cultivarlas hasta producir el órgano necesario. Luego se deja que el embrión muera. Lo único que diferencia a un embrión de la mayoría de los seres humanos nacidos es su total indefensión y desamparo. Si la imposibilidad de defenderse es la causa de hacer de un embrión un objeto experimental sin consultarle a él ni a su defensor jurídico y condenarlo a morir, entonces la intervención supone una agresión a todo ser humano que también esté indefenso. A la sociedad le toca decidir cuál debe ser la imagen futura del ser humano. El embrión no puede defenderse. La responsabilidad nos corresponde exclusivamente a nosotros.